la libreta de contacto de Google. La siguiente área que vamos a automatizar es la de publicación, donde el área de recursos humanos va a tener que buscar toda la información para este nuevo cargo, digamos, esta nueva cargo disponible dentro de la empresa. Va a crear todo el contenido y vamos a generar todas las publicaciones de esta nueva candidatura en las redes sociales y en los portales de trabajo, también de forma automática, esperando que las personas vean esta nueva área de trabajo, digamos, de cargo, y se interesen y postulen. Por lo tanto, la siguiente tarea es la de recepcionar estas candidaturas, recepcionar a estas personas que van a postular. Y para esto vamos a utilizar 4 herramientas, que es un formulario web, que es justamente Typeform. Vamos a estar descargando los currículum vitae que ellos adjuntan, estos postulantes, y vamos a guardarlo dentro de una carpeta de Google Drive. Vamos a guardar toda la información que ellos nos envían a una carpeta de Pipedrive, y vamos a tener también un backup de la información dentro de una planilla de Google. A estos postulantes, eh, lo que vamos a hacer es solicitarles también que nos entreguen información de datos de personas de contacto, como para hacerle una referencia laboral, es decir, como encontrar mayor información o buscar mayor información sobre estas personas. Por lo tanto, a cada uno de los datos de contacto vamos a solicitarles la referencia laboral de este nuevo candidato, y para esto vamos a utilizar un simple mail. Bien, vamos a utilizar un formulario también, un formulario web, donde este referido va a dar información sobre este nuevo candidato. Vamos a registrar estas respuestas dentro de una planilla de Google, y vamos a utilizar una herramienta que es la de Google Natural Language, básicamente para conocer o medir el sentimiento de lo que la persona, el referido, indica del nuevo candidato. Básicamente la idea es, en esta herramienta nos va a decir si lo que el referido es positivo, negativo o neutral de lo que piensa, de lo que habla, de lo que escribió, digamos, sobre el nuevo candidato. Y toda esta información nos va a servir para seleccionar al mejor candidato. Y por último, obviamente, cuando ya lo hemos seleccionado, vamos a tener que hacer alguna valoración. Vamos a tener que analizar cada uno de estos candidatos. A ellos vamos a contratar al mejor, y vamos a hacer justamente el contrato de forma digital. Vamos a hacer la firma digital justamente del mismo contrato. Y por último, vamos a generar algunas tareas de onboard. Estas son las 5 áreas que yo he definido para todo el webinar. Tiene como un hilo conductor, pero aquí lo importante, y es para que se entienda todo lo que vamos a ver adelante, yo armé un caso ficticio donde pertenecemos a una empresa que está en constante crecimiento, y básicamente un área de la empresa requiere un colaborador. Por ejemplo, el área de marketing requiere una nueva persona, y el jefe de marketing va a tener que solicitar a su jefatura superior que apruebe o rechace esta solicitud. Y dado caso que lo apruebe, vamos a coordinar todas las tareas con el área de recursos humanos para hacer todo el proceso. Bien, entonces, básicamente lo que vamos a ver es los puntos que había indicado anteriormente. Esto es un flujo, todo tiene un hilo conductor, y vamos a pasar por cada una de las etapas que previamente había indicado, que era la de la solicitud, la de recepción de solicitud de un nuevo empleado, un nuevo colaborador, publicar las ofertas de trabajo, recibir las postulaciones, enviar información, o sea, enviar la consulta de las referencias laborales, esperar justamente estas referencias laborales, y luego hacer el onboarding. Vamos ahí paso a paso en cada una de estas etapas. Esto es todo un flujo. Entonces, antes de continuar, me presento. Mi nombre es Francisco de Brito. Tengo más de 10 años trabajando en el área de tecnología y automatizaciones. Pertenezco a la empresa de Integromat y soy el responsable del ingreso de nuevos partners en Latinoamérica y España.
Hoy día me está ayudando Martín Echegaray, es la persona que lo está aceptando y también puede ayudarme en respondiendo algunas preguntas por el chat. Lo que vamos a ver hoy, y antes de comenzar, digamos, con las automatizaciones, le quiero comentar un poco qué es la herramienta. Van a ser unas pequeñas láminas nomás, y después sí vamos a entrar de lleno al tema. Integromat es una herramienta que nos permite conectar aplicaciones entre sí. Básicamente el objetivo de esto es crear flujo de trabajo que nos permitan justamente deshacernos de las tareas repetitivas. El uso más común es traspasar información de una aplicación a otra. Un caso de ejemplo que podría decir es, yo tengo un correo y tengo una carpeta de Google Drive, puedo estar escuchando mi bandeja de entrada del correo. Si me llega algún correo con un archivo adjunto, lo puedo guardar automáticamente en la carpeta de Google Drive. Es decir, estoy conectando dos aplicaciones, el correo y la carpeta de Google Drive, y voy a traspasar información. Básicamente, esto es lo que nos permite hacer Integromat, automatizar tareas que normalmente las hacemos de forma manual. Integromat es ampliamente usado en distintas áreas de negocio, cuenta con la confianza de más de 100.000 empresas a nivel mundial, y grandes empresas como Adidas, Cisco, Uber, confían en Integromat justamente para automatizar sus procesos. Siguiente. Bien. Normalmente cuando nos planteamos un reto de automatizar procesos, tenemos como dos caminos o dos alternativas para seguir. Por un lado, lo que veníamos haciendo normalmente, digamos, era contratar a una empresa de tecnología o a un desarrollador freelance, por ejemplo, justamente para hacer el desarrollo de esta integración. Este acercamiento, digamos, consume obviamente varias semanas, tiene un incremento en los costos y además requiere una mantención periódica, por lo tanto, también incrementa los costos. Pero otra forma, justamente lo pueden ver aquí en la parte de naranja, pero otra forma de plantearse de hacer estos desarrollos o implementar estas automatizaciones es usando la herramienta de Integromat, donde los tiempos y los costos se ven disminuidos, bien, y además que las mantenciones de los desarrollos ya no van a ser necesarias, salvo que obviamente la lógica implementada cambie o se necesite cambiar. Por lo tanto, disminuye aún más los costos para la empresa. Entonces, no lo quiero aburrir mucho con esto. Vamos a entrar de lleno al tema de las automatizaciones, todo lo que he armado. La presentación va a ser muy práctica, ¿sí? Y cada automatización sigue un hilo conductor. Acá lo importante es que vayan recordando que el objetivo de lo que vamos a ver es incorporar a un nuevo integrante a la empresa. Bien, entonces, aquí justamente lo real importante es ver, digamos, como cada pequeño proceso, cada proceso interno, hasta el más simple, puede llegar a ser automatizado. Entonces, ¿qué es lo que armé? Básicamente, yo tengo aquí un proceso que inicia, en el caso cuando un jefe de proyecto, un jefe de marketing, por ejemplo, Carlos, bien, se da cuenta que su equipo está como colapsado y se da cuenta que necesita un nuevo colaborador dentro de su equipo. Y para esto lo que tiene que hacer es crear tiene que empezar a hacer un proceso que va a solicitar a una nueva persona, y esto lo hace completando justamente un formulario interno dentro de la empresa. Y este formulario puede terminar bien o mal. Mal si es que, por ejemplo, le faltó información completa a este formulario, faltó más detalle o algún dato está erróneo. Entonces, si dado el caso que el formulario, el Carlos, el jefe del área de marketing, lo completa mal, él va a recibir una notificación, pero si está bien, lo que vamos a hacer es enviarle de forma automática esta solicitud a su jefe superior, a su jefatura más directa, digamos, vendría a ser como el gerente de marketing. Es decir, si está todo correcto, esta solicitud la vamos a enviar al gerente de marketing para que la apruebe o la rechace. Bien, entonces,
Básicamente, el flujo empieza completando este formulario. Es un formulario de Google Forms, donde yo puse como modo de ejemplo algunos pequeños campos. Si este formulario está incompleto o está mal, falta completar algo, lo que va a suceder es que Carlos, el jefe de proyecto, la persona de jefe de marketing, la persona que hizo la solicitud, va a recibir este email indicándole que su solicitud tiene un error. Le vamos a enviar la información que él completó y lo vamos a incentivar a que nuevamente reenvíe la solicitud. Esta validación es automática y el envío del email también es automática. Ahora bien, si el formulario está correcto, lo que habíamos, lo que habíamos dicho es que íbamos a enviarle un email, justamente la solicitud, al gerente de marketing, a su jefatura. Por lo tanto, el gerente va a recibir este email con el detalle de la solicitud y ese email tiene dos opciones, dos acciones dentro del email. Uno que es la aprobación de la solicitud y la otra es el rechazo. Bien, entonces, ¿cómo vamos a automatizar todo este proceso? Es decir, estar escuchando este formulario, va a hacer la validación, enviar un email si está erróneo y enviar un email si está correcto. Lo vamos a hacer con un flujo, con una automatización en Integromat. Este es un flujo típico. Los flujos siempre van a empezar de izquierda a derecha. Van a ver que esta pelotita, que se llaman módulos dentro del sistema, va a haber una pelotita que tiene un icono adicional, que en este caso es un reloj, y ese es el que va a dar inicio a esta automatización. Y en este caso, esta pelotita, este módulo que es en morado, va a estar escuchando porque el formulario sea rellenado. Entonces, cuando alguien complete este formulario, esta automatización va a dar inicio. Entonces, cuando da inicio, vamos a ir a la libreta de contacto de la empresa y vamos a buscar quién es la persona que hizo esa solicitud. En este caso, vamos a saber que es Carlos del área de marketing. Vamos a hacer una validación sobre los datos que fueron enviados en el formulario y si está incorrecto, algo falla o algo está, digamos, faltando o algo, vamos a enviar un email, como el que mostré anteriormente, indicando el error de la solicitud, y lo hacemos ocupando justamente el módulo de Gmail. Vamos a enviarle un email. Pero si está correcto, vamos a enviarle un email, el que le había mostrado que tenía las dos acciones, de aprobar y de rechazar, con toda la información de la solicitud a la gerencia y podemos enviarle una copia de la solicitud, en este caso al área también de recursos humanos, solamente de informativo. Antes de continuar, les pediría sí a las personas que tengan todavía su nombre que diga test, si se lo pueden cambiar, así podemos saber con quién estamos hablando. Entonces, recuerden que aquí en el correo del gerente que le estamos enviando, que le estamos enviando la información de la solicitud, tenían esas dos acciones. Por lo tanto, ahora llegó el momento de aprobar o rechazar las solicitudes. Es decir, el gerente va a estar en su escritorio, le va a llegar el email con esta nueva solicitud y él va a tener que aprobar o rechazar. Dado que él la rechace, lo que va a suceder es que tenemos que informarle justamente a la persona que hizo la solicitud, Carlos, el jefe del área de marketing, que su solicitud ha sido rechazada, pero dado el caso que fuese aprobada, vamos a guardar toda la información dentro de un CRM, que es Pipedrive. Vamos a ver más adelante este CRM. Y luego de guardar la información, vamos a informar justamente a Carlos, a la persona que hizo la solicitud, que su solicitud fue aprobada. Y también le vamos a informar al área de recursos humanos, que también fue aprobada esta nueva solicitud. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Recuerden que la jefatura, el gerente de marketing que recibió este correo con toda la información de la solicitud, dentro aquí del correo tiene estas dos
acciones, de estos dos botones. Uno que dice aprobar y otro que dice rechazar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si el gerente rechaza, vamos a enviarle un email a la persona que hizo la solicitud, que era Carlos, el jefe de marketing, indicándole que su solicitud fue rechazada. Pero dado el caso que fuese aprobada, vamos a enviar un email indicando que fue aprobada. Y este correo, además de enviárselo a la persona que hizo la solicitud, se lo vamos a enviar al área de recursos humanos para que dé inicio a las tareas justamente para encontrar al mejor candidato. ¿Cómo vamos a automatizar justamente este proceso desde los correos? Es decir, si lo rechazo, envío un correo, si lo apruebo, envío desde otro. Acá lo importante es entender que todo esto es automático, es decir, el envío de los emails, el proceso de estar escuchando por el formulario que se complete o validar el formulario, una vez si el formulario está correcto y enviar los emails o las acciones de estos emails, son todo automático, que es lo que vamos a ver a continuación. Hasta el momento, la acción manual o la primera acción manual que habría es cuando el gerente de marketing recibe este correo y él tiene que aprobar o rechazar. Bien. Si quieren y vayan teniendo dudas, preguntas, las pueden dejar en el comentario. Así vamos a ir respondiéndosela a, a posterior. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Cuando el gerente de marketing, él manualmente, él aprueba o rechaza, este clic, digamos, esta acción, lo que va a suceder es, va a activar un nuevo escenario. Esto es otro flujo, es otra automatización que tiene como objetivo informar que la solicitud fue aprobada o fue rechazada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cuando el gerente de marketing lo aprueba o rechaza, haciendo clic en el correo, este proceso automático se va a ejecutar. Solamente vamos a validar que anteriormente él ya no la haya definido, no la haya, digamos, aprobado o rechazado. Dado el caso que anteriormente ya haya hecho esa acción, vamos a terminar el proceso, pero si no, vamos a buscar la información de quién fue la persona que lo solicitó. En este caso era Carlos, el jefe de marketing. Y como ya tengo los datos de Carlos, si el gerente de marketing presionó rechazar, va a ir por el camino de arriba. Vamos a enviar el email, justamente recuerden que era este email de rechazo. Se envía desde este módulo, desde esta pelotita, y termina el proceso. Pero dado el caso que el gerente de marketing lo apruebe, dijimos que íbamos a guardar la información y le íbamos a notificar. Por lo tanto, va a ir por la siguiente rama. Vamos a enviar un email, que es el que ha dicho de solicitud aprobada. Vamos a guardar todos los datos dentro del CRM y el proceso termina. Entonces, este es otro proceso que yo definí a modo de ejemplo, pero ustedes pueden ver cuáles son los procesos que actualmente tienen dentro de su empresa y lo pueden modelar digitalmente para que se realice totalmente o parcialmente de forma automática. Entonces, recuerden que aquí ya tenemos o aprobada o rechazada la solicitud y y hemos enviado distintos emails y dado el caso que fuese aprobada, tenemos la información guardada en Pipedrive y eso es lo que voy a mostrar ahora. Pipedrive es una solución, es un CRM, es fácil y muy sencillo de usar, ¿sí? Y básicamente lo que nos permite es centrarnos en lo que realmente nos importa, que vendrían a ser las personas, los colaboradores. Entonces, yo lo que definí, un proceso este es el pipeline, digamos, del área de recursos humanos, donde yo definí 4 etapas. Tengo los nuevos en preparación, en curso y finalizado. Cada vez que una solicitud
ha sido aprobada, cuando el gerente de marketing presionó aprobar, automáticamente se creó en esta tarea, en esta acción, digamos, dentro de la automatización número 2, se creó una tarea dentro de la columna en el estado nuevo. Automáticamente ese nuevo, digamos, esta nueva tarea dentro de esa columna va a contener toda la información que la persona que hizo la solicitud ingresó en el formulario. Es decir, todo este ingreso de información dentro del CRM es automático también. Ahora bien, estas 4 etapas que yo definí aquí, va a ir pasando esta tarea, digamos, paso en cada una de las etapas de forma manual, de forma que el área de recursos humanos vaya avanzando durante todo el proceso. Básicamente en preparaciones cuando el área de recursos humanos tiene que recompilar toda la información, en curso cuando ya estoy, ya publiqué la postulación, la vacante, digamos, y estoy recepcionando candidatos, y finalizado cuando ya tengo el candidato seleccionado y contratado. Ahora bien, este es el embudo, o este es como el proceso que yo definí para el área de recursos humanos. Una vez que llega aquí, el área de recursos humanos lo que va a tener que hacer es buscar mayor información sobre esa vacante, va a tener que buscar información sobre la descripción del cargo, los beneficios, cuáles son justamente todos los requisitos para ese cargo, esa vacante nueva que hay. Cuando encuentre toda la información, recompile toda la información, lo que vamos a tener que hacer es publicarlo en distintas redes sociales y portales de trabajo, y esto también lo vamos a hacer de forma automática. Es decir, lo que va a tener que hacer el área de recursos humanos es solamente recompilar, escribir, digamos, y redactar digamos, las postulaciones, las vacantes, los textos que vamos a ir publicando en cada una de las redes sociales. Y en este caso yo puse LinkedIn, Facebook, Twitter y Facebook Jobs. No sé si conocen, pero básicamente Facebook Jobs es un área dentro de Facebook que permite crear vacantes, crear puestos de trabajo, publicar, digamos, puestos de trabajo, donde me solicita una descripción del cargo, me indica que ingrese un salario mínimo que uno puede publicar, el título, a dónde va a estar ubicado este trabajo, si es remoto, si es presencial, foto, etcétera. Bien, todas estas publicaciones, las redes sociales y dentro de el portal de Facebook Jobs, lo vamos a hacer automática. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Una vez que el área de recursos humanos recompila toda la información, va a tener que trabajar sobre una planilla de Google, donde esa planilla, cada fila de esa planilla es una nueva vacante. Y aquí hay distintas columnas donde va a decir texto Facebook, texto Twitter, texto LinkedIn, etc. Y las últimas columnas es la información que me pide Facebook para crear esta publicación del nuevo trabajo. Bien, entonces, una vez que el área de recursos humanos crea toda la información, ingreso una nueva fila a esta planilla, de forma automática la vamos a publicar en estas redes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a crear otra automatización en Integromat, donde vamos a estar escuchando. Recuerden que siempre es de izquierda a derecha, o lo puede identificar cuando el módulo o una pelotita tiene otro icono, en este caso es un reloj. Vamos a estar escuchando cuando una nueva fila se agregue a esta planilla. Cuando se detecta, vamos a ir a buscar o vamos a leer la columna Facebook, y con el texto que está en esa columna vamos a publicar en Facebook. Lo mismo con LinkedIn, vamos a leer la columna de LinkedIn, lo vamos a publicar, etc. Las últimas columnas de la planilla, que eran varias columnas, esa información es la que me pide Facebook Jobs para crear la publicación, y yo necesito crear un archivo. Esto es muy técnico, pero básicamente se crea un archivo, y ese archivo es el que se sube al sitio web de la empresa, en este caso al sitio web de la empresa que está necesitando este requerimiento, o puede ser una empresa de recursos humanos.
Eh, y este archivo, Facebook lo va a leer de forma continua y va a publicar la información hacia las redes sociales. Entonces, aquí lo importante es saber es que las publicaciones que hay en las redes sociales van a ir con un enlace hacia un formulario donde la persona, el candidato, digamos, va a postular. Y las postulaciones que se realizan en la plataforma de Facebook Jobs van a postular, digamos, van a completar un formulario dentro de la misma red social. Entonces, esto nos lleva a la siguiente automatización. Dijimos que estas publicaciones van a ir con un enlace para postular. Entonces, cuando una persona va a estar navegando en su LinkedIn, en Twitter o en Facebook, ve nuestra publicación de la vacante disponible, ve la descripción, etcétera, va a ver el enlace para postular, va a hacer clic, va a ingresar a este formulario, le vamos a pedir ciertos datos como nombre, el email, que suba su currículum, le pedimos, por ejemplo, el perfil de LinkedIn y al final también le vamos a pedir datos de contacto de, eh, de datos de referida, como para justamente pedirle los datos de referencias, que pueden ser de algún compañero de trabajo o a una jefatura donde en trabajos anteriores. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces va a haber una persona que va a estar navegando en las redes sociales, le va a interesar la propuesta, digamos, justamente, y va a hacer clic, va a ir al formulario, y nosotros tenemos que detectar cuando esta persona complete el formulario, y una vez que lo complete, tenemos que, en el caso cuando él suba el documento, tenemos que guardar ese currículum, ese archivo, que puede ser un PDF, un documento, un Word, lo vamos a guardar dentro de una carpeta de Google Drive. Toda la información que él nos envíe, que completen el formulario, lo vamos a guardar dentro del CRM, PyDrive, como lo habíamos mostrado anteriormente, y en ese formulario le habíamos pedido justamente tres datos de contacto para justamente analizar sus referencias laborales. Y estos datos de contacto lo vamos a guardar dentro de una planilla. Entonces, va a haber otra planilla de Google, donde yo voy a tener acá 3 filas en este caso, porque yo le pedí 3 referencias. Para el mismo candidato, voy a tener 3 personas distintas que él me indicó, a la cual yo le puedo justamente pedir sus referencias laborales. Esta información que está guardada, que está registrada aquí en el formulario, en la planilla, vamos a ocuparlo luego para automatizar la solicitud de la referencia. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esta automatización, este flujo es un poquito más largo, pero recuerden siempre que empieza de izquierda a derecha o lo pueden detectar con el módulo o la pelotita que tiene un reloj o en este caso un rayo. ¿Esto qué significa? Que vamos a detectar cuando alguien completa este formulario de Typeform. Esta pelotita es de la misma herramienta del formulario. Cuando detectamos que él completa el formulario, vamos a recoger la información que él ingresó, su nombre, el email, el LinkedIn, etc. Dentro de ahí, dentro del formulario, le habíamos pedido que suba su currículum. Por lo tanto, descargamos ese archivo. Y una vez que descargamos el archivo que él adjuntó, lo vamos a subir a la carpeta de Google Drive que habíamos indicado. Y una vez que subimos este documento, vamos a guardar toda la información dentro del CRM que habíamos indicado que era PyDrive. Por lo tanto, primero voy a crear la persona dentro de PyDrive, voy a crear el candidato que está postulando a cierto proceso. Bien, voy a guardar, crear una nota con toda la información que ingresó. También en el CRM voy a subir el documento que él adjuntó y voy a crear una alerta, un seguimiento al equipo de área de recursos humanos para que revise esta postulación. Pueden ver que hasta aquí tenemos todo registrado, guardado toda la información.
Y habíamos dicho que, como en este mismo formulario le habíamos pedido 3 datos de contacto para pedir las referencias laborales, cada uno de estos lo íbamos a guardar en la planilla como fila independiente. Entonces, él me pudo haber enviado una sola referencia, o 2 o 3. Entonces, valido si me envió una, si me envió 2, y si me envió la tercera, agrego. Entonces, de esta forma, estamos recepcionando las postulaciones y estamos registrando toda la información dentro del CRM. Estamos guardando los documentos en la carpeta de Google Drive y todos los referidos dentro de una planilla de Google. Recuerden que hasta el momento acá no hay intervención humana, salvo justamente la persona que completó el formulario, pero internamente dentro de la empresa no hay intervención humana hasta el momento. Entonces, como le había indicado, toda la información la vamos a ir registrando dentro de Pipedrive, que es nuestro CRM, y para cada proceso yo definí un embudo, en este caso el proceso número 2, donde hay 5 etapas. Estas son las etapas por las cuales vamos a ver justamente por la cual va a pasar la persona dentro de su postulación. Es decir, cada vez que alguien postula, automáticamente va a quedar dentro de la columna de nuevos. Luego, cuando el equipo de recursos humanos revisa, analice su información, va a pasar a la etapa de revisión. Algunos van a pasar a la etapa de entrevista y van a ser seleccionados, y algunos directamente van a ser rechazados. Bien, entonces, acá lo importante es que cada candidato que está postulando, vamos a tenerlo registrado dentro de el CRM de Pipedrive. Toda la información va a quedar registrada, lo que él completó en el formulario, va a quedar registrada también lo que él nos adjuntó en ese documento, que vendría a ser el currículum vitae, que puede ser un PDF o un documento Word, y va a quedar registrada justamente la alerta, la notificación al área de recursos humanos para que revise justamente toda esta información. Si quieren, recuerden, pueden ir dejando las preguntas dentro de la sección de chat, así después podemos ir respondiéndolas. Ahora bien, cuando llegamos al tema dijimos que íbamos también a crear las publicaciones dentro de la bolsa de trabajo que dispone Facebook. En este caso, las postulaciones de Facebook se realizan dentro de la misma red social. Bien, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? La persona va a estar dentro de su Facebook, va a ir a la sección de empleos. Facebook le va a mostrar cuáles son los cargos abiertos, digamos, que están más cercanos a su ubicación. Él va a poder buscar, digamos, o va a poder ver la que tiene aquí. Y tenemos que hacer la misma operación que vimos antes, es decir, cuando alguien envíe la postulación, tenemos que guardar el archivo dentro de Google Drive, tenemos que guardar toda la información dentro de Pipedrive y tenemos que guardar los datos de los referidos dentro de la planilla de Google. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Facebook nos envía justamente o nos alerta que hay un nuevo candidato que postuló. Y si se pueden fijar, desde esta pelotita que continúa hasta acá es el mismo proceso anterior, solamente cambia las dos primeras, donde Facebook nos alerta cuando una nueva persona se postuló. Cuando Facebook nos alerta, se va a ejecutar esta automatización, va a dar inicio aquí, y Facebook solamente, en este caso, nos envía un número, un identificador. Con este número que nos llega aquí, vamos a ir a Facebook y vamos a buscar a traer toda la información que esa persona completó dentro de Facebook. Y una vez que yo tengo toda la información aquí, ya sigue el mismo procedimiento que habíamos dicho anteriormente. Es decir, yo descargo el currículum, el documento que la persona subió, lo subo a Google Drive, creo todas las acciones dentro del CRM y por último, creo justamente una fila por cada
referencia laboral, dato de contacto que esta persona envió. Es el mismo procedimiento que vimos anteriormente, lo único que cambia es desde dónde nos llega la información. Bien, entonces, llegado a este punto ya, ya tenemos la necesidad, alguien hizo una solicitud de empleado, fue aceptada. Una vez que fue aceptada, el área de recursos humanos buscó información, publicó en las redes sociales, ya nos están llegando los candidatos. A cada uno de los candidatos se le pidió también datos de referencia, que lo tenemos registrado, y justamente lo que vamos a hacer ahora es a ellos, digamos, vamos a validar las referencias laborales. Entonces, acá lo importante es que nos permite verificar la información que el mismo candidato no ha proporcionado. Entonces, el tema de la referencia nos permite, laborales básicamente nos permite, es como tener información adicional sobre las habilidades, el rendimiento, el conocimiento, digamos, de la persona y cierto historial laboral del candidato y que la fuente no sea el mismo candidato. Bien, entonces, recuerden lo que teníamos era, bueno, vamos a cada referido, le vamos a enviar un email, vamos a enviarle indicándole que ciertas personas nos dio sus datos, que está postulando a un cargo y con un formulario para que él complete. Entonces, recuerden que cuando el candidato postuló, habíamos guardado en una planilla los datos de contacto de sus referidos. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es estar escuchando por cada nueva fila que se agregue a esta planilla y cada fila que se agregue, vamos a estar enviándole este email a la persona. La persona le va a llegar el email, le vamos a indicar que, en este caso, Francisco, que es el que está postulando a un trabajo, nos dio sus datos. Bien, Alejandro, digamos, va a recibir el correo y le vamos a pedir que complete un formulario. ¿Cómo vamos a hacer esto? Esto es otra automatización donde vamos a estar escuchando por nuevas filas dentro de esa planilla. Cada nueva fila, recuerden que vendría a ser un referido de un candidato. Cuando se detecta que hay una nueva fila, vamos a buscar cuál es el formulario que le tenemos que enviar y le vamos a enviar el email. Recuerden que el email era este, ¿sí? Como conocemos quién es el candidato, conocemos su cargo al cual estás postulando, conocemos quién es, el correo puede ser muy personalizado. Y una vez que se envía el correo, vamos a actualizar la misma planilla, indicando que hemos enviado el correo y que el correo fue enviado tal día y a tal hora. Bien, este es otro paso, digamos, que podemos automatizar con Integromat. Es enviar la solicitud de referencias laborales. Recuerden que el correo que se le envía al referido va a ir con un nuevo formulario. Entonces, esto nos lleva al siguiente punto, que es, tenemos que estar escuchando que estas personas nos completen este formulario y nos indiquen justamente eh, más información sobre el candidato. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Va a haber un formulario donde hay preguntas, preguntas de selección, y va a haber una pregunta abierta donde el referido se podrá explayar, digamos, justamente sobre el candidato. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a estar que el referido va a estar en su escritorio, en su computador, le va a llegar este email, que le estamos pidiendo la referencia laboral de tal persona, va a hacer clic en el correo, él va a abrir este formulario, y una vez que nosotros recibamos toda esta información, vamos a analizar el sentimiento de lo que la persona escribió en esa pregunta abierta, donde él pudo, digamos, escribir, explayarse mucho más sobre este candidato. Y ese análisis de sentimientos se hace con una herramienta de Google Natural Language. Básicamente nos dice si lo que está escrito es positivo, neutral o negativo, y esto me da como cierto puntaje sobre el candidato.
vamos a guardar todas las respuestas del formulario dentro de PyDrive y vamos a guardar también todas las respuestas dentro del formulario de lo que hizo este referido dentro de una planilla de Google. Es decir, vamos a tener otra planilla donde cada fila va a ser una respuesta de un referido, cada columna van a ser las preguntas justamente que se le hizo en el formulario y pueden ver que, por ejemplo, cumplió con su expectativa alguna vez, presentó alguna situación, nunca. Y al final hay un puntaje promedio. Este puntaje se genera gracias a una tabla que básicamente lo que hemos definido aquí es cada una de las preguntas, pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, tiene posibles respuestas, algunas nunca, algunas veces, generalmente, y cada pregunta con su respectiva respuesta tiene como un puntaje o tiene como un valor, digamos, ¿sí? Y esto nos permite, luego que tenemos todas las respuestas de ese referido, asignándole un valor X eh, digamos, conocer un poco más sobre esta persona. Y esto básicamente nos permite tener un valor final. Y acá pueden ver que para el mismo postulante, distintos referidos tienen opiniones distintas de la persona. Y acá este puntaje final lo podríamos utilizar para ver quiénes pueden continuar o no a la siguiente etapa que vendría a ser la entrevista, ¿sí? Básicamente acá es un puntaje, pueden ver que hay opiniones diferentes, por lo tanto quizás se necesita una revisión un poco más manual, minuciosa, antes de descartarlo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer con Integromat? Recuerden que esta acción empezaba cuando una persona completa el formulario. Por lo tanto, la acción también va a empezar con el módulo de Typeform, que tiene un rayito. Vamos a estar escuchando porque alguien complete ese formulario. Cuando lo hace, esta automatización va a dar inicio. Vamos a verificar solamente si anteriormente ya no la haya respondido y si no, vamos a guardar todas sus respuestas en la planilla que habíamos visto aquí, cada una de las respuestas. Con el texto que él escribió libre, vamos a analizar el sentimiento, vamos a actualizar esa valoración y a actualizar el puntaje final del candidato, ¿sí? El que me va a dar esa rojo o verde que después podríamos ocuparlo para filtrar a posterior. Entonces, en este caso vamos a estar recepcionando las referencias laborales. Y acá sí viene, ahora toca, digamos, analizar al candidato. O sea, ya tenemos toda la información en el CRM de las personas que han postulado, ya tenemos el adjunto, el currículum para leer, ya tenemos como el puntaje final que nos ha entregado, digamos, cada uno de los referidos. Y ahora justamente tenemos que ver quiénes son los candidatos que van a continuar o no en el proceso. Bien, entonces, en el proceso, en el embudo que había explicado anteriormente, voy a estar acá en la etapa de revisión, por ejemplo, a Jorge Mena. Yo lo puedo darle continuar a entrevista o lo puedo rechazar. Esto obviamente es algo manual, o sea, alguien tiene que revisar toda la información que si vino registrando de forma automática, se puede hacer alguna revisión sobre el puntaje y algunos van a ser rechazados, lamentablemente, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es enviarle un correo automático a esta persona, es decir, a todos los candidatos que sean rechazados, es decir, que no pasen a la siguiente etapa. Esta automatización no la vamos a hacer dentro de Integromat, sino la vamos a hacer dentro de la misma herramienta de Pipedrive, donde indicamos que cuando un candidato se actualice y que la actualización pase a rechazados, le vamos a enviar un email automáticamente, que este email está en base a una plantilla, que es la carta de rechazo, donde esa plantilla está definida, ya está todo el texto redactado, solamente nos permite como reemplazar el nombre, el apellido, la postulación, su correo, etc. De esta forma,
no, nos aseguramos justamente que da la respuesta, obviamente, a todos los candidatos y que no estén ahí esperando. Esto es como una buena práctica, ¿sí? Ahora que hemos descartado ciertas personas, algunos sí van a continuar en el siguiente proceso, ¿bien? Entonces, algunos lo vamos a llamar a entrevista y algunos de ellos van a pasar, digamos, ese como último filtro y algunos sí van a ser seleccionados. Entonces, llegado a este punto, lo que necesitamos hacer es a las personas que fueron, obviamente, aceptadas, digamos, que fueron seleccionados para cubrir esta vacante, le debemos enviar un email, obviamente indicándole que ya están adentro, pero también necesitamos mayor información de ellos como para generar el precontrato. Si, por ejemplo, la fecha de nacimiento, la dirección, eh, los datos normales que van en el contrato. Y esta información también la vamos a recompilar a través de un formulario. Por lo tanto, vamos a enviar, al igual que la vez pasada, que en el proceso anterior, vamos a crear un flujo dentro de PyDrive cuando el candidato se actualice y cuando el estado del candidato pase a seleccionado, vamos a enviar un email, también en base a una plantilla en este caso de que ya pasó, ya está, digamos, dentro de la empresa, y le vamos a enviar dentro de ese correo un enlace a un formulario web, donde en ese formulario le vamos a pedir justamente los datos para crear este contrato. No sé si tiene alguna pregunta antes de continuar. Hola, Francisco. Por acá, Carlos Felipe. Mencionaste PyDrone, es diferente de PyDrive. PyDrive, sí, lo mismo, PyDrive. Ah, es lo mismo. Ok, perfecto. Gracias, Francisco. Voy a aprovechar de tomar un poquito de agua. ¿Alguien más tiene la pregunta? ¿No? ¿Continuamos? Ahora Francisco, viene... eh, Ajá, he visto que en varios momentos se pide una información asociada al mismo candidato, ¿sí? Eh, Eso después lo reúne en un solo archivo de Google Sheets o después arma con diferentes archivos, digamos que un informe final. claro, sí, No sé sí. si me estoy adelantando, pero es que veo que en varios momentos se pide una información distinta. Entonces no sé Sí, después cómo la reúne. sí, sí, ahora justo lo voy a mostrar ahora. Básicamente hay tres planillas de Google y toda esa información la vamos a recompilar para hacer un informe final, pero realmente todo queda en la ficha del candidato dentro de Pipeline. Dentro de Pipeline tú vas a ver toda la información del paso a paso de lo que ha ido sucediendo con este candidato. Creo que aquí alguien Listo, tenía levantado gracias. la mano. Sí, no veo tu ¿Qué nombre, así tal? que, ¿Cómo te va, ajá, Francisco? Buen día. Pablo es mi buen día. nombre de Argentina. Te hago una consulta. Yo a Integromat particularmente lo estoy empezando a utilizar hace muy poco tiempo. He visto videos tuyos en YouTube para poder aprender un poquito más. Por eso me dio las ganas de meterme de participar, perdón, en esta charla ahora, en este webinar. Y lo que te quería consultar era si, bueno, yo lo utilizo con aplicaciones móviles. Yo diseño en no code, desarrollo en no code y utilizamos para la interacción con la aplicación, con el usuario, Integromat. Está Zapier también que cumple la misma función que Integromat, pero Integromat lo veo más adecuado para nuestra necesidad. La consulta era, dentro de este webinar que tú estás haciendo, se, en algún momento vas a mostrar cómo eh, eh, perdón, configurar cada proceso de ese flujo que estuviste mostrando, o es solamente a nivel general mostrar el flujo de trabajo con un ejemplo de búsqueda de trabajo de LinkedIn y Twitter? Esa es mi consulta. Sí, no tengo planeado justamente hacer entrar a la plataforma y mostrar, digamos, los escenarios. No hay problema si al término de la presentación de todo el webinar lo podemos hacer. Eh, pero sí podemos terminar todo
webinar, y hoy puedo mostrar dentro de la plataforma cómo son los escenarios. Como justamente este tema, digamos, de los recursos humanos, posiblemente no sean personas muy técnicas las que estén ingresando, no quise entrar a esa parte porque no los puedo perder, ¿sí? Acá la idea es que vean cómo se pueden automatizar los distintos procesos, conocer que las opciones se pueden hacer muy alto nivel, pero realmente mostrando cómo se hace, ¿sí? No sé tu nombre, ¿tienes que levantar la mano? Sí, exacto, tú. Bueno, gracias. Entonces tengo una preguntita. Por nuestro negocio estamos trabajando muy duro en los anuncios de Facebook y también para ponerlos en el Google Sheets, pero hay una manera que podemos usar Integromat como para recibir las reacciones de los anuncios, para contactar las reacciones de Facebook. Tú dices detectar cuando alguien completa el Facebook Leads y guardarlo dentro de la planilla de Google. Sí, como cuando una persona da una reacción a un anuncio en Facebook, automáticamente se ponga un link en Google Sheets de la persona, como el link de la persona de perfil personal, el link de la persona que el anuncio que ellos les gustan. Sí, cosas como así. O sea, dentro de Integromat tú tienes uno de los módulos que es Facebook Leads Ads, el cual está escuchando, tú puedes hacer que esté escuchando por nuevos leads que te llegan a través de esa campaña. Y cuando se activa el módulo, te envía a Facebook todos los datos de contacto y esos datos tú los puedes guardar dentro de una planilla. Sí, esa parte lo puedes hacer. No me quiero alargar porque ya estamos casi, nos falta un ratito. Continuamos y después seguimos con el tema de las preguntas. Entonces, ahora, ¿qué es lo que va a suceder? El candidato obviamente va a recibir recepción de el correo, digamos, y obviamente después de festejar, etcétera, que consiguió justamente el trabajo, va a tener que completar este formulario que le vamos a pedir justamente los datos para crear el contrato. Entonces, cuando la persona complete ese formulario, vamos a dar aviso al área de recursos humanos que Juan, en este caso, completó ese formulario. Con estos datos que están que él guardó, que él cargó en Pipedrive, que él cargó en el formulario de Typhon, vamos a guardarlo en Pipedrive y con estos datos vamos a crear un Google Docs. Este documento tiene una plantilla, por lo tanto el contrato ya va a estar escrito, van a haber espacios donde se van a ingresar los datos faltantes. Y este documento va a quedar automáticamente guardado en una carpeta llamado precontrato, ¿sí? Entonces, pueden ver aquí que este es como nuestro espacio de trabajo, ¿sí? Donde hay 3 planillas, que está el formulario, el Google Form, el primer formulario que la persona completó, que vendría a ser el jefe de marketing, que tiene la necesidad. Esos datos quedan dentro de una planilla de Google. Después tenemos la planilla de los referidos, la planilla de las publicaciones en las redes sociales y la plantilla del contrato, del modelo de contrato de trabajo, ¿sí? Cuando la persona complete este formulario, vamos a ocupar esos datos para crear su precontrato y este precontrato va a quedar guardado en la carpeta precontrato, ¿sí? Los currículum que hemos recibido, vamos a estar guardándolo en la carpeta de archivos currículum vitae. Si todo va a estar bien ordenadito. Por último, habíamos dicho que toda la información, la ficha del candidato va a estar dentro de Pipedrive. Por lo tanto, acá tenemos los datos que él ingresó, tenemos el currículum, tenemos la alerta para recursos humanos, tenemos la dirección del precontrato que se generó, tenemos toda la información que él dejó en formulario de precontrato y ya tenemos el precontrato cargado, ¿sí? Ahora, esto nos lleva a cómo lo vamos a automatizar. Entonces, como esta acción inicia nuevamente desde un formulario, tenemos nuevamente la acción desde el Typeform, recogemos toda la información que está en este formulario, con esta información creamos
un nuevo documento de Google Docs en base a una plantilla. Esto automáticamente queda guardado dentro de una carpeta Google Drive. Y ahí le vamos justamente el mensaje, el email al área de recursos humanos. Y toda la información que estaba en el formulario vamos a guardarlo dentro del CRM y vamos a agregar una alerta de seguimiento para que recursos humanos revise el nuevo documento creado. ¿Bien? Entonces, esto nos va a llevar a la siguiente etapa, donde vamos a hacer la firma digital del contrato. ¿Sí? Entonces, a recursos humanos hemos dado aviso que se ha generado precontrato, un nuevo documento. Tiene que revisarlo, tiene que ver que todo esté correcto, ver que toda esta información esté bien, y dado el caso que esté todo bien, le vamos a avisar a Juan, que el candidato, el que ya fue seleccionado, que tiene que firmar ese contrato digitalmente. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a ocupar una herramienta que se llama EventSign, que es para hacer firma digital, y la misma plataforma le va a enviar un email a Juan, donde le va a indicar que tiene que revisar y firmar el documento. ¿Sí? ¿Cómo vamos a hacer este procedimiento automatizado? Una vez que el área de recursos humanos revise el documento que se creó en la carpeta precontrato, ve que está todo correcto, el área de recursos humanos va a pasar ese documento a la carpeta contrato. ¿Sí? Va a mover ese archivo de precontrato a contrato final. ¿Sí? Cuando eso suceda, se va a activar el escenario de izquierda a derecha, que vamos a estar escuchando por nuevos archivos en una carpeta específica. Cuando se active, vamos a descargar el documento, es decir, ya el contrato final con toda la información. Vamos a agregar una nota, o sea, vamos a primero a buscar quién es la persona, que en el caso los datos de Juan, el nombre, el teléfono, etcétera, y vamos a enviarle toda esta información a la aplicación de EventSign. Lo que va a hacer ahí es que la misma plataforma de EventSign le va a enviar el email a Juan para que revise y firme el precontrato, ya el contrato final ya sería, ¿sí? Y luego de esta vamos a agregar una nota dentro de la ficha del candidato informando que le hemos enviado ya para firma de su contrato digitalmente. Es un proceso simple, digamos, simple en el sentido de que es fácil detectarlo, que se puede automatizar con Integromat. Ahora bien, Juan va a estar en su casa todavía, va a estar contento que le llegó el contrato, ¿sí? Le va a llegar el email para firmar digitalmente su contrato, y una vez que lo firme, tenemos que descargar el contrato firmado digitalmente, lo vamos a guardar dentro de Pipedrive, dentro de Google Drive, y vamos a actualizar el CRM, vamos a actualizar la ficha de este candidato. Es decir, habíamos dicho que la misma herramienta de EventSign le iba a enviar este correo, él va a revisar y firmar, va a abrir su contrato ya con toda la información. Esto ya es la herramienta de EventSign. Cuando él la firma, él va a poder descargarse, es decir, Juan va a poder descargarse el documento, y yo cuando él lo firme, la herramienta de EventSign me va a informar a mí que Juan ya lo firmó. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Recordemos que en la ficha del candidato, en Pipedrive, tenemos toda la información. Acá agregamos la nota que lo enviamos para firmar, y acá tenemos el documento firmado. Bien, ¿cómo vamos a hacer todas estas acciones? Vamos a crear otra automatización. Recuerden que de izquierda a derecha, en este caso el módulo tiene un relojito. Vamos a estar escuchando cuando un documento sea firmado. Cuando sea firmado, vamos a descargar el documento desde la herramienta de EventSign. Una vez que lo descargamos, vamos a guardarlo dentro de Google Drive. Vamos a subir a Pipedrive el documento.
Es decir, no solamente lo tenemos en Google Drive, sino también lo vamos a tener en la ficha del candidato. Vamos a crear una nota con esa información que ya lo firmó, etcétera. Y vamos a generar una alerta de seguimiento al área de recursos humanos para que inicie las tareas de onboarding de esta persona, ¿sí? Y vamos a activar lo que viene a continuación. Entonces, hasta acá ya tenemos contratado a la persona y ya sabemos que va a ingresar a la empresa tal día. Entonces, esta pelotita que venía acá, que es el inicio de las tareas de onboarding, básicamente me va a ejecutar otra automatización donde yo voy a obtener quién fue la persona contratada, es decir, su nombre y toda la información que está en Pipedrive. Y con esta información voy a crear su dirección de correo de la empresa y asignarle los roles de seguridad de la empresa si es que utilizo la herramienta de Google, ¿sí? Y una vez que le creo el correo a la persona, le voy a enviar a su correo personal, en este caso, que ya está aceptado, ya hemos recibido su contrato firmado, que lo esperamos a tal día, etc. Voy a agregar en el calendario del área de recursos humanos, voy a agregar un evento, una alarma, para el día que la persona va a ingresar a la empresa, ¿sí? Es como, ok, va a entrar el 1 de julio, entonces el 1 de julio esta persona va a ingresar, así que al área de recursos humanos le va a generar una notificación. Y cuando ya creé toda la información, voy a agregar a la libreta de contacto de la empresa, voy a agregar los datos de este nuevo empleado, ¿sí? Y acá estamos llegando casi al final, ya tengo seleccionado todas las personas, hice como requiero tal perfil, lo seleccioné, sé que tengo que tener su equipo, sé que tengo, digamos, su puesto de trabajo, etcétera, y le tengo que dar la bienvenida al primer día del trabajo de esta persona. Recuerden que yo creé una alerta para el día que la persona va a iniciar, el primer día de trabajo de la persona, una alerta en el calendario de recursos humanos, ¿sí? Cuando llegue el día, el primer día de esta persona, le va a sonar una alerta al activarse justamente esta notificación de Google Calendar, va a activar un nuevo escenario. Cuando se active, voy a buscar información de los integrantes de esta alerta, que en este caso vendría a ser el solicitante. Ahí voy a saber quién es el nombre, apellido, a qué área pertenece, y voy a saber no solamente quiénes son su área, sino quién es su jefatura directa, y le voy a enviar un mensaje a un canal de Slack dentro de la empresa, un mensaje de bienvenida, ¿sí? Para que el resto del equipo lo pueda también saludar. Le voy a enviar un email a esa nueva persona, ¿sí? Justamente cuáles son sus tareas del primer día, las tareas de la primera semana, y voy a ocupar el correo de esta nueva persona para agregarlo, en este caso, a un sistema de email marketing, por ejemplo MailChimp, para enviarle una encuesta a los 30 y a los 90 días, como una encuesta de satisfacción o una encuesta de cómo se siente, cómo fueron sus primeros días, etcétera, ¿sí? Y acá, hasta acá hemos llegado, hemos hecho todo el proceso que habíamos indicado al inicio, y seguramente van a estar pensando es cuánto cuesta armar todo esto, ¿sí? Porque igual son muchas herramientas y tiempo, obviamente, ¿sí? Entonces yo lo que anoté fueron justamente cada una de las herramientas que ocupé. Yo puse el valor de obviamente hay valores superiores, ¿sí? Entonces, analizar hasta 5.000 textos para analizar el sentimiento es gratis, y ya empieza después la cuenta paga, una cuota paga. La cuenta de Integromat empieza desde los $9, hay una cuenta gratuita también, y lo más caro es la herramienta de Typeform, que es la de los correos, de los formularios, que es $35. Entonces, podríamos decir que es de los $80, ¿sí?
No sé si es caro, si es barato, pero claramente hay muchísimas tareas que nos ahorra en los tiempos y en las tareas de las personas. Entonces, ahora sí viene seguramente las preguntas que han dejado. No sé si quieren levantar la mano, si no veo cómo. Voy a leer en el chat anteriormente y si no vayan levantando la mano, le voy a activar. Pablo, perdón, Le hago creo que se te quedó la mano arriba, pero yo me uno a tu participación. Si al final hay una sección para técnicos, aquí estaré muy atento, Francisco, para quedarme. Gracias. Dale. Eh, Pablo, Rey, ¿tienes la mano levantada todavía o otra pregunta tienes? Perdón, me debe haber quedado levantada. ¿Cómo la saco? Perdón. Ahí mismo la puedes como sacar. Tengo un nombre que dice test test, no sé si se puede cambiar el nombre o si me quiere... ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es el nombre? Holden Petty pregunta cuál es el nombre por la primera aplicación. ¿Esta dices tú? Sí, esta es Google Natural Language. Básicamente es otra de la herramienta que tiene Google para analizar el sentimiento de los textos. Tengo aquí, ok, Martín me dejó varias preguntas. Una de las preguntas dice, en el paso manual de aprobación de solicitudes, si no se aprueba o rechaza, no hay automatización, ¿verdad? Claro, acá, claro, muy buena pregunta. Al inicio dijimos que va a haber una persona que envía una solicitud y el gerente, la jefatura, debiese aprobar o rechazar. Pero si el gerente nunca ve el correo, nunca se va a aprobar o rechazar. Ahí podríamos quizás hacer alguna otra automatización de que si hay una solicitud que tiene más de 24 o 48 horas que no tiene una aprobación o rechazo, la podemos volver a notificar hacia el gerente o hacer alguna otra acción. Hay otra pregunta que es ¿cómo se crean esos links en los botones dinámicos? En el correo, sí, este es en el correo del gerente. Ese botón, esos dos botones, el de aprobar y rechazar, sí, son dinámicos y básicamente el dinamismo ahí es porque yo necesito saber cuál es el proceso o cuál es la solicitud realmente al cual está aprobando o rechazando. Sí, son dinámicos. ¿Se debe modelar el proceso en algún estándar? Acá una pregunta dice, ¿se debe modelar los procesos en algún estándar? O sea, básicamente primero es analizar los procesos actuales que tienen ustedes dentro de sus empresas, tal cual el paso a paso de lo que siguen y en base a eso lo pueden ver cómo traspasarlo de forma automática. Idealmente es que en este análisis, digamos, que vayan haciendo internamente, puedan ver quiénes son las personas que intervienen, quiénes son las herramientas que intervienen como para automatizar estos procesos. Cuatro, en el caso de compartir, mover datos de redes sociales, si Facebook diera error, no seguirían el correo. Claro. Lo voy a pasar a explicar. Por ejemplo, hay una pregunta acá que dice... tranquilo al principio. Una pregunta que dice que si da error aquí, no continúa. Ya. Sí, es correcto. Si, por ejemplo, falla aquí, falla en descargar, por ejemplo, el documento, el proceso no continúa. Pero lo que tienen que hacer justamente es el manejo de errores, ¿sí? No quiero hablar muy técnicamente, pero todo eso lo tienen que controlar, ¿sí? Voy a ver qué otra pregunta. Antes de continuar, denme un segundo. Se puede enviar correos de carga masiva a correo distinto, pero que cada uno tenga un documento adjunto. Bueno, Integromat no está pensado para enviar correos masivos.
la herramienta no se lo va a impedir, pero su correo que utilicen justamente para enviar puede ser bloqueado. Tengo dudas a la hora de integrar una base de datos Notion o cualquier sistema con aprendizaje. Bueno, en este caso no hemos explicado, no hemos mostrado Notion, pero lo podemos ver al final si deseas. Voy a silenciarlo todo. No sé si tienen si quieren ir levantando la mano. Tengo una persona que dice Mario Flores. Mario. Gracias, Francisco. Buen día. Oye, ¿cómo hacemos? Digo, ya mostraste tú la parte del marco de cómo construir automatización, pero ahora, y que en la parte técnica, ¿cómo vas conectando con toda esta información para que efectivamente pueda fluir? O sea, hay videos donde explicas cómo utilizar toda la parte de conexiones y qué debe de llevar cada una para ir haciendo esa parte de pruebas. Ok, en este caso, para este webinar no preparé nada técnico, ¿sí? Dentro de la academia de Integromat, tú puedes ingresar a integromat.com/academy, tienes una serie de documentos, de videos, desde el nivel básico, intermedio y avanzado, que te enseñan a utilizar la plataforma y cada uno de los procesos internos que te van a como ayudar a justamente armar todas las automatizaciones. No sé si alguna otra pregunta. Juan Ramírez pregunta si los botones dentro de los correos fueron creados dentro de Integromat. Es decir, son una funcionalidad dentro del módulo. El módulo de Gmail, de correos, dentro de Integromat, ustedes pueden poner HTML, es decir, el correo que se envió, que tiene un diseño, ¿sí? Eso es un HTML, que en este caso yo lo armé fuera de Integromat, lo armé con un editor, ¿sí? Donde puse estos dos botones, que son dos enlaces, y le di un diseño con CSS, ¿sí? El color que esté bordeado redondo, etc. Y ese código HTML lo puse en el módulo para que se envíe. Juan de la Fuente pregunta si existen integraciones con portales de InfoJob y similares. Sí, justamente yo quería para esta presentación conectarme con algunos de los portales de trabajo, digamos, pero para hacerlo tenía que seguir un proceso interno de ellos de pedir el acceso a la API y fue muy largo, entonces lo desistí. Pero en su gran mayoría de los portales tienen un API o tienen justamente una forma de conectarnos a ello y ustedes pueden justamente publicar desde Integromat a estos portales. Yo no lo hice solamente porque se demoraron mucho en darme el acceso, nada más. Pero esa era mi intención. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ok. Entonces, yo les pediría para mejorar los siguientes webinars, si me pueden ayudar con esta encuesta, y va a haber un regalito al final. Voy a copiarle aquí en el chat a todos. Es una encuesta simple, 5 preguntitas. A mí esto me sirve para mejorar los siguientes webinars de Integromat en español. Este sería el segundo que está en español por parte de Integromat. Entonces, toda respuesta que ustedes hagan me va a servir genial para planificar los siguientes. Yo ahí le dejé justamente en el chat la dirección del acceso directo. Y obviamente por estar presente hasta el final, le voy a dejar mis datos de contacto y les voy a dejar un cupón para que ustedes prueben la herramienta de Integromat. Es justamente el plan básico gratis durante un mes. Este plan tiene 10.000 transacciones, 10.000 operaciones dentro de Integromat, por lo tanto van a poder jugar muchísimo con
con esta cuenta durante un mes. Hay una persona que puso test, no sé tu nombre, si te puedes cambiar el nombre. ¿Cuál es la mejor solución para crear y actualizar registros en una planilla de Google Sheet desde Notion o Airtable? Actualmente tengo un sistema de reserva con 167 registros. Ah, ok, ya. Sí, 167 registros, reservas, que me generan una media de 800 transacciones por día. Perfecto. Mira, para la planilla de Google, obviamente si tenés 800 transacciones por día, y vamos a dar el caso que fuesen 800 filas o nuevas, o 800 actualizaciones dentro de una planilla, son muchísimas operaciones que tú irías a consumir por día, pero una forma de solucionar esto es dentro del mismo módulo de la planilla de Google Sheet, tú tienes la acción que se llama Make API, Make Call a API. Es decir, dentro de esta acción, lo que vas a poder hacer es utilizar directamente el API directo de la planilla de Google, y hay una opción dentro del API que se llama Bulk Update. Es decir, en una sola operación de Integromat, tú puedes agregar o actualizar las 800 registros, ¿sí? Es decir, las 800 operaciones que tendrías manualmente de a una, las podrías hacer en una sola operación. Miguel Ángel Galán, sí, dame que te comparto. Es integromat.com/academy. Si no, en el pie de página del sitio pueden ver el acceso a la academia. Miguel Ángel pregunta si se puede montar un escenario para exportar la planilla de Google a Excel. Sí, también puedes justamente leer esta información de la planilla y guardarlo dentro del módulo de Microsoft Excel 365. No sé si tienen alguna otra pregunta sobre el webinar, sobre Integromat en sí. Sí, pregunta nomás por el micrófono. Hola Francisco, soy Mauricio. La duda que tengo puntualmente es, yo hice un menudo con Integromat y lo que hice fue generar un módulo que por un lado escuche watch item updates cuando se actualiza un ítem en Notion, en Airtable, lo estoy probando por los dos lados. Y cuando se genera un nuevo registro, si ese registro no está en mi hoja de Google Sheet, me crea un nuevo registro, y si ese registro está, me lo actualiza en función de la columna que fue modificada. El tema es que estoy notando que yo puedo generar 10 reservas por día y 2 o 3 actualizaciones, pero no me bajan la cantidad de transacciones de 800 por día. Entonces entiendo que hay algo que estoy haciendo mal. Sí, ya, seguramente ya sé qué es. Bueno. Los módulos, esto es muy importante, los módulos, los triggers, digamos, el módulo inicial de todas las automatizaciones, lo que vean que tienen como un calendario, un relojito, ¿sí? Ustedes hacen clic en ese relojito, le va a indicar cuál es o cada cuánto va a estar consultando, ¿sí? Haciendo lo que tenga que hacer, ¿sí? Por defecto viene cada 15 minutos. Entonces, posiblemente esté cada 15 minutos yendo a algún lado, por ejemplo, a la planilla de Google o al Notion, ¿sí? Y si tú te haces la división de 24 horas, digamos, dividido 15, o 24, claro, es la cantidad de operaciones que tú tendrías diariamente para esta ejecución, digamos, ¿sí? Trata de cambiar, esquedular, digamos, esos trigger, no sé, cada una hora, no cada 15 minutos. Dependiendo de cuánto tú tengas que
ejecutarte más rápido, más lento el escenario, ¿sí? Quizás 15 minutos es muchísimo. Claro, o sea que si yo quisiera, porque la idea es que cuando suceda alguna acción, por ejemplo, en el sistema de Notion, debe disparar una serie de automatizaciones en el workflow. Entonces, cuanto más, o sea, si lo pongo en un minuto, entonces eso me va a disparar al día N cantidad de... Ok. Claro, Bien, tal cual. entonces la pregunta es, ¿hay alguna manera de que en vez de que me lo haga cada 15 minutos por 24 horas, setearlo para que me lo hagan en determinadas horas laborales? Para que cuando la gente esté en la oficina, eso se actualice cada 5 minutos. Sí, todos los módulos que tengan el trigger, ese calendario que tú lo puedas schedular, tú puedes decirle solamente de lunes a viernes, por ejemplo, y de 9 de la mañana a 18 horas, por ejemplo, ¿sí? Tienes que configurar el tiempo de ejecución de esos triggers. Pues muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta, consulta? Te consulto, Francisco, nuevamente. Ahí te lo había dejado en el chat de la pregunta. He notado que con las cuentas de Gmail personales ha dejado de funcionar Integromat. ¿Puede ser eso? Y también saber si se pueden integrar otras cuentas que no las he probado, por ejemplo, con Outlook. Sí, esto es la cuenta de Gmail que indicaba, es por restricción de Google, que hizo un cambio, creo que no es ahora, sino lo hizo como a principio de año. Por restricción de Google, las cuentas personales tú las puedes usar, ¿sí? Pero cada cierto tiempo, más o menos es como cierta cantidad de días, tienes que revalidar, reautorizar el uso, ¿sí? En las cuentas de Google, que son empresarial, o la que, digamos, usan el arroba tu dominio, pero es de Google, ¿sí? Eso no te va a suceder. Pero en las cuentas personales, tienes que revalidar la autorización cada cierto tiempo. Pero es un tema, no es de Integromat, sino del cambio que hicieron la gente de Google. Perfecto. Gracias, Francisco, muy amable. Francisco, dos consultas. Una, ¿existe posibilidad de algún bosquejo general de lo que vimos en el webinar, tener acceso al flujo de Integromat? De pronto no todo el completo, pero sí como alguno básico, o eso no está considerado. Y la otra opción la otra pregunta es sobre el mes de plan básico gratis. Al darle clic allí, ¿es matricular con nuestra cuenta de correo o es algún cupón adicional? Gracias, Francisco. No, claro, es para una nueva cuenta, es decir, tú le haces clic al enlace, te creas una nueva cuenta y esa cuenta creada ya tiene asociado el plan gratuito durante un mes básico. Y porque respondiendo normalmente, si Ajá. no fuera con este cupón, normalmente que se crea la cuenta y Una cuenta, expira. claro, tú tienes la posibilidad de crearte una cuenta gratuita siempre dentro de Integromat y esta cuenta gratuita tiene 1000 operaciones todos los meses y se renueva en la misma fecha que tú creaste la cuenta. Por ejemplo, si creas la cuenta hoy día, tienes 1000 operaciones durante el mes y el 1 de agosto, en este caso, se te va a renovar esos 1000, ¿sí? Es decir, puedes mantener una cuenta gratuita funcionando mientras no te pases de las 1000 operaciones, ¿sí? En este caso, para este cupón, tú tienes el plan de 10.000 operaciones en el primer mes. O sea, tenés para jugar muchísimo. Y Y con en respecto a agosto, los... Ajá. discúlpame allí, y digamos que si fuera sin cupón, se crea la cuenta gratuita, 1000 transacciones al mes, si hice 999 sigue gratis, pero si hice ya 1001, automáticamente se restringe, se bloquea, o ¿qué pasa en ese escenario? Claro, cuando llegas a 1000, cuando se consumen las 1000 operaciones, los escenarios que tienes ahí se pausan hasta el día de la reactivación, que vamos a decir fuese el 1 de agosto, y empiezan a contar de cero nuevamente, ¿sí? Ok. Y en este plan básico es que la ejecución de una tarea es lo mínimo es cada 5 minutos, ¿verdad? Menos no, porque si no ya sería un plan superior, según lo que estoy viendo en la documentación. Cada 15 minutos, el plan A cada gratuito. 15 minutos. Cada Claro. 15 minutos. Perfecto, listo. Y la segunda pregunta. La segunda pregunta es,
tengo que pedir autorización, tengo que preguntar primero para si le puedo entregar los templates, los diseños. Perfecto. Gracias. ¿Alguna otra duda? Francisco, ¿me escuchas? Sí. En relación con lo que estaban hablando del plan, si yo, por ejemplo, yo tengo un negocio en el cual tengo mucho flujo de trabajo en los meses de verano, estoy en España ahora, entonces se puede hacer, por ejemplo, yo tengo un plan básico y como ya he llegado prácticamente por este tema de los 5 minutos, que cada 5 minutos por 24 horas se está consultando, estoy a un 95%, entonces en vez de hacer un upgrade de 10.000 transacciones o de 1.000 transacciones más o 10.000 transacciones más, ¿se puede pasar al estándar en los meses de julio y agosto y luego volver a un plan básico? Tú puedes subir y bajar de plan, pero también quizás a veces eso no te convenga, vamos a decir así, si no es, tú puedes contratar paquetes de operaciones. Por ejemplo, vamos a decir que tu plan se renueva el día 16, todos los 16, pero estás al día 10 y se te consumió el plan, ¿sí? Te quedan 6 días todavía para que se te renueve. Quizás puedas contratar un pack de 10.000 operaciones y no pasarte a un plan superior. Entonces, durante ese periodo de tiempo, esos 6 días, vas a estar consumiendo el pack adicional que contrataste. El día 16 se te van a reactivar el plan que tú ya tenías contratado, ¿sí? Y las operaciones que contrataste del pack que todavía no has consumido, ¿sí? Siguen ahí en tu bolsa de operaciones. Ok. Y otra pregunta, cuando tú planteas un escenario como los que estabas haciendo, automatizar ciertos procesos, esos procesos, o sea, dentro de lo que es el esquema lógico de Integromat y de facturación, diríamos que si yo genero un escenario, cada vez que reviso ese escenario es una transacción, o cada uno de esos pasos de automatización genera una transacción. Esto va a depender mucho de la lógica implementada, pero normalmente podríamos decir que cada módulo es una operación, ¿sí? Entonces, si yo ejecuto esta automatización, acá tendría 1, 2, 3, 4, 5 operaciones. A grosso modo podría indicarlo así, pero en algunos casos se puede consumir más de una. Depende de la lógica implementada, ¿sí? Perdón, aprovecho la explicación. En ese ejemplo que acabas de dar, 5 operaciones, ¿cada una se va a ejecutar 15 minutos después en el plan básico? No, sí. La ejecución es del módulo inicial, el que tiene en este relojito, ¿sí? Es decir, yo puedo configurar que este módulo, el de Google Calendar, se ejecute cada 15 minutos. Es decir, que cada 15 minutos le preguntemos a Calendar si es que hay algo nuevo, por ejemplo, ¿sí? O cada 1 hora. Entonces, cada 1 hora yo voy a Calendar y le voy a preguntar, ¿hay algo nuevo? ¿Hay algo nuevo? ¿Hay algo nuevo? Etcétera, ¿sí? Pero en paralelo puedo tener otra actividad y otras muchas actividades o circulitos que se ejecuten en ese primer lapso de 15 minutos. Exacto. Puedes tener más automatizaciones, otros flujos que también se están ejecutando. Perfecto. En el plan gratuito, tenés, si bien recuerdo, son 2 solamente flujos activos, 2 automatizaciones a la vez. 3. Ok, no me acordaba bien. Es decir, si uno crea un hub, creo que se llama, para escuchar y conectarse con mi sitio web que creé y quiero estar ahí escuchando algún formulario o algo que esté pasando allí, eso se puede automatizar, pero entonces cada 15 minutos. Y puedo tener también otro. ¿Sí? El hook es más óptimo, ¿sí? Dale. Porque los webhooks básicamente es lo que tengan este calendario, este icono como calendario, es que yo le voy a estar preguntando a Google Calendar cada cierto tiempo, ¿sí? En el caso que este icono pase a un rayo, ¿sí? Que vendría a ser un webhook o un mailhook, esa aplicación externa es la que me va a alertar a mí que algo sucedió, una acción, ¿sí?
Entonces, yo no voy a estar consultándole a cada rato, sino que ese externo me va a avisar solamente cuando algo suceda. Es mucho más óptimo, ¿sí? Entonces, si yo estoy ejecutando una vez por hora, vamos a dar este caso, yo voy a estar, en un día, voy a estar ejecutando 24 veces esta operación. Pero O sea si el que, módulo me... Ajá. sí, sí, te escucho, Francisco. Sí, sí, Pero escucho. si el módulo me permite configurarlo con un webhook, ¿sí? Y solamente tengo una notificación al día, no van a ser 24 veces, sino va a ser una vez. Una ¿Sí? vez. O sea que es una manera de optimizar ese plan gratuito en el escenario de que tengo desde mi portal o mi propio aplicativo que tengo, que se conecta con el portal, pero quiero habilitar allí un hub que esté enviándole a Integromat muchas actividades en ese rango de 15 minutos, por ejemplo. ¿Allí O Integromat va sea, a tener alguna restricción? ¿Va a escuchar o va a estar abierto? ¿Se levanta esa restricción de esos 15 minutos en el plan básico en ese escenario? si tienen la posibilidad de que los módulos que necesiten, el trigger, tenga webhook, utilicen el webhook. Ok, Obviamente es mucho más óptimo en el consumo y aparte es casi es instantáneo, ¿sí? perfecto. Porque quizás en este caso la acción se ejecutó hace 14 minutos, pero hasta los 15 no lo voy a saber, ¿sí? Entonces el webhook es inmediato, ¿sí? Excelente. Muchas gracias, Francisco. ¿Alguna otra pregunta? Todavía son, vamos 1 hora y media y todavía somos 60 personas. ¿Alguna duda? ¿Otras? Respecto, volviendo un poquito a los webhooks o las integraciones estas por tiempo, ¿no? Quiere decir que, bueno, me queda claro que si es por webhook es mejor. ¿Tienes alguna idea o hay algún proceso por el cual más óptimo que en vez de calcular, o sea, en vez de ir registro por registro, mirar registro por registro si se actualiza, de hacer un volcado completo de una base de datos? No sé bien la lógica, pero lo que podrías hacer es, por ejemplo, no sé, cada 6 horas o una vez al día ir a donde tú tienes que buscar toda la información, recoger toda esa información y guardarlo en Excel, pues, en la planilla de Google, por ejemplo, ¿sí? O sea, vas una sola vez al día o 2 veces al día, recoges toda la información y lo guardas. Pero, ¿cuál sería o sea, el trigger sería mirar si hay alguna modificación en esa base, ¿no? O directamente creo una tabla. ¿Cuál sería la acción que tengo que hacer en el Google Sheet? Porque no es crear un registro ni es actualizarlo, sería crear una tabla. ¿Cómo sería dentro de Integromat? ¿Cuál sería la acción que tendría que reflejar ahí, ¿no? El paso. El inicio, para que me explique un poquitito, el inicio es desde una planilla de Google, ¿verdad? Sí, imagínate que yo, por ejemplo, uso Airtable o cualquier CRM, ¿no? Y digo, la base esta de personal, la quiero una vez al día o cada hora bajarla a Google Sheet para poder disparar todos los otros flujos, ¿no? Okay. Tú tienes una acción dentro de Google que es estar esperando por nueva fila, esa es una, y ahí tú lo puedes decirle, por ejemplo, que se ejecute cada 3 horas y que cada vez que lo ejecute tráeme máximo 10 filas. Vamos, ahí tienes que hacer, digamos, tus cálculos, digamos, cuántas filas se van actualizando, etcétera, y así como bulk de lectura y escritura. Esa es una forma. Bien. Vamos a dar la última pregunta. ¿Alguna otra pregunta? La última. Tengo una pregunta, Francisco. Con respecto a la automatización de, por ejemplo, con una aplicación que yo relaciono porque estoy en el desarrollo de aplicaciones. Una aplicación de delivery donde necesito automatizar un pedido de, por ejemplo, me pidieron una hamburguesa y la aplicación la están usando, no sé, en ese momento 1000 personas y uno me pide una hamburguesa, otro me pide una pizza, otro una gaseosa. Esas acciones se van a ejecutar
al mismo momento o con el plan gratis libre, o Integromat dice, no, tengo que esperar un cierto tiempo hasta que ejecutar una, después ejecuto la otra y después ejecuto la otra. Digamos que sería a través de un botón que yo diga, le mande la orden a Integromat, quiero una hamburguesa, ¡pum! Y eso me llegue, me lo rebote y me lo guarde el flujo en un correo electrónico, que me llegue a mí el comprobante como para tenerlo de un ticket de factura, el ticket de fiscal, digamos. ¿Se puede, eso cómo funcionaría? Básicamente, ¿no? Para que no nos extendamos tanto. Gracias. Sí, tú en el tema, cuando creas un escenario, por ejemplo, y es un webhook, tú puedes ver todos los procesos en cola que tienen, todas las ejecuciones o todos los llamados que están encolados, ¿sí? Y se van a ir ejecutando actualmente en esta versión de Integromat de forma como secuencial. ¿Sí? Vamos, estamos listos a la hora, ya nos hemos pasado suficiente. Le agradezco, somos 50 personas todavía y duró bastante el webinar. Cualquier duda, consulta, yo le dejo aquí mis datos, mi correo de Integromat, el perfil de LinkedIn. Recuerden que pueden hacer uso justamente del cupón y ojalá me hayan completado la encuesta, así poder ver sus comentarios. Así que muchísimas gracias a todos y nos vemos próximamente. ¿Sí? Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, chao.